Estimados estudiantes, en el presente video vamos a ahondar en un fenómeno sumamente importante para la opinión pública, que es el rumor. ¿Cómo se entiende un rumor? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cuáles son las características que tiene un rumor? ¿Qué necesidades suple? ¿Por qué surgen los rumores? ¿En qué contexto surgen los rumores? ¿Y cuáles son sus efectos en la opinión pública? Como fenómeno comunicativo, los rumores están relacionados con la sociedad de masas, es decir, con la modernidad, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la masa pasa a ser un actor político de primer orden en el mundo moderno y tiene unas características que la hacen única. Distintos autores, como Gabriel Tarde, Le Bon, Freud, entre otros, plantearon que las masas se caracterizan en primer lugar por su emotividad, por su sugestionabilidad, porque pareciera que la realidad se experimenta como una suerte de fenómeno onírico, de una ensoñación, un fenómeno relacionado con lo fantasioso, donde se mezclan la verdad con la imaginación y de alguna manera se decanta en una experiencia de soria. Estas características de representación social que tiene la masa son el caldo de cultivo ideal para el surgimiento y la difusión de rumores. Los rumores reflejan el estado de los tiempos. En esta lámina que ustedes tienen ante sí, vemos una serie de rumores que surgieron en el marco de las protestas de los años 2017 y 2018 en Venezuela y que tenían que ver necesariamente con el actor político, digamos, más cuestionado en ese momento, que era Nicolás Maduro. En medio de las protestas y de la exigencia de la sociedad para que abandonara el cargo, surgieron una serie de rumores que afectaban no solamente a Maduro, sino a su familia. Como ustedes pueden ver en la imagen de la parte superior derecha, se decía que Nicolás Maduro había embarazado a una ministra y que esto había afectado su relación conyugal. También se decía que en algún momento iba a ser defenestrado por la institución castrense, que iba a ser desplazado del poder por Padrino López, que Tarek El Aissami ya estaba prácticamente gobernando por Maduro. También escuchamos muchas veces un rumor que corría por las redes sociales y seguramente a ustedes también les llegó. Todos los días en la mañana llegaba una cadena por las redes sociales, particularmente por WhatsApp, que indicaba que en el aeropuerto de La Carlota ya estaba un avión con los motores encendidos porque Maduro se estaba yendo del país, abandonando el cargo, que se dirigía hacia Cuba, y esos rumores fueron prácticamente cotidianos. También se difundió un rumor sobre su salud, que si tenía cáncer, que si estaba enfermo, que si le había dado un infarto, que si abandonaba la presidencia porque había sufrido un ACV. También se rumoreaba que estaba negociando su salida, que iba a aceptar una oferta de exilio en Europa, etcétera, etcétera. Es evidente que los rumores, en este caso, tenían que ver con el estado de crispación que había en la sociedad venezolana en ese momento, con una incertidumbre acerca de los posibles resultados de las protestas, con una falta de información por parte de los actores políticos más relevantes, con la existencia de censura y de autocensura en los medios de comunicación como la televisión, la radio y los periódicos, de manera que la principal vía de obtener información, cierta o no, que tenía el público, pasaron a ser las redes sociales, particularmente Twitter, WhatsApp, también Instagram en menor grado.
Entonces, esta situación de falta de información, desconfianza y cuestionamientos hacia el poder o hacia el gobierno, incertidumbre por parte de la población respecto a lo que iba a pasar con la situación política del país, son el escenario ideal para el surgimiento de todo tipo de rumores que tengan que ver con los actores involucrados en la dinámica política en este caso. Ahora bien, ¿cómo entendemos un rumor? ¿Cómo lo definimos? Básicamente, entendemos un rumor como una declaración sin verificación oficial que se formula para ser creída y tiene una serie de características. Están relacionados con hechos cotidianos que tienen que ver con la dinámica de las personas dentro de la sociedad, con algún problema en concreto que existe, con una inquietud, con una crisis, con un evento traumático como un desastre natural o como un problema de salud pública como el caso de una epidemia. ¿Ok? En todo caso, son informaciones relacionadas con estos eventos de las cuales no se puede verificar su exactitud, pero tampoco se puede demostrar directamente su falsedad. ¿Por qué? Porque los rumores tienen una característica que es que deben ser verosímiles, es decir, no necesitan estar basados en un hecho real, pero sí deben ser verosímiles, que cumplen la función de liberar tensiones y angustias dentro de la sociedad o expresarlas de alguna manera, permiten que afloren los instintos, la emocionalidad más irracional de las personas y permiten que se dé una exageración de los sentimientos. Por eso es que también dan lugar a un fenómeno muy asociado con el comportamiento de las masas, que son las histerias colectivas. Los rumores se reproducen con muchísima facilidad y es por eso que se dice que se difunden como una bola de nieve. Tienen otra característica muy importante y es que distorsionan la verdad o lo que es real al punto que se pueden borrar los límites entre lo verdadero y lo fantasioso. Como ya se dijo, un rumor en estado puro no necesita estar basado en un hecho real que lo fundamente, sino que simplemente tiene que ser verosímil. Los rumores cumplen distintas funciones en la psicología de las personas. Así, satisfacen necesidades cognitivas, racionales e informativas, también necesidades de sentido, es decir, los seres humanos necesitamos darle sentido o una explicación a los eventos que nos suceden. Y cuando desde el poder, desde las instituciones, no existe una explicación clara, una explicación aceptable, y más bien existe un ambiente de opacidad, un ambiente de censura en la difusión de informaciones, rápidamente los rumores van a tomar el lugar de la información que debió surgir en términos formales, en términos transparentes, porque las personas siempre van a tener la necesidad de encontrar un sentido, de hallar una explicación a lo que les sucede y a lo que sucede en la sociedad. Asimismo, los rumores contribuyen a satisfacer necesidades psicológicas de todo tipo, como la necesidad de justicia, la necesidad de sentirse satisfecho con la sociedad en la que se vive, necesidades espirituales, necesidades emocionales y necesidades éticas, entre todas las que pueden existir. Y es por eso que surgen mayoritariamente en aquellos momentos históricos de las sociedades donde hay crisis y gran incertidumbre o inseguridad dentro de la sociedad. Es por eso que muchos autores se refieren a los rumores como fenómenos donde se produce una creación colectiva de sentido. La sociedad, al atravesar momentos de angustia, de insatisfacción o de confusión, necesita aclarar la realidad que tiene ante sí
y cuando no obtiene una información precisa, clara y transparente de las instituciones que deberían proporcionar esta información, la sociedad en sí misma va a crear esas explicaciones. Y es por eso que muchos autores hablan de una creación colectiva de sentido. Sobre el fenómeno de los rumores en nuestra sociedad venezolana. En esta lámina podemos ver dos imágenes que tienen que ver con los momentos de agitación política por los cuales atravesó el país en los años 2017 y 2018 particularmente, pero que vienen siendo finalmente la desembocadura de una tensión política que ya se ha prolongado por cerca de 2 décadas en nuestro país. En la parte derecha vemos unas imágenes que tienen que ver con el liderazgo político identificado como opositor y que en las 2 décadas transcurridas desde el triunfo del chavismo en el país, ellas se han abocado supuestamente a defender los derechos de la sociedad en contra de los abusos del gobierno. Sin embargo, han fracasado una y otra vez en una agenda electoralista que ha llevado al país a pensar que esta clase política en realidad estaría aliada de alguna manera con el socialismo del siglo XXI. Los rumores de que en realidad los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática o de la oposición en general son cohabitantes, son colaboracionistas con el gobierno o con el chavismo, corren cotidianamente en el país, ¿verdad? Tiene que ver con la necesidad psicológica de la sociedad de entender por qué después de 2 décadas esta clase política reunida en la Mesa de la Unidad Democrática fracasa una y otra vez en las elecciones por distintas razones, pero se empeña en una agenda electoralista. Ante esta confusión, ante esta falta de sentido, los rumores en torno a la transparencia o a la disposición ética de esta clase política pues tienden a surgir de alguna manera naturalmente. Otra característica de los rumores es que suelen desafiar al poder establecido, pero también pueden ser difundidos o utilizados desde el poder como un mecanismo de propaganda. Y esto es lo que nos lleva a la imagen que está en el centro de la lámina. Se trata de un estudiante que falleció en el marco de las protestas que tuvieron lugar en el año 2017. Originalmente se dijo que él había muerto por el impacto de una bomba lacrimógena que lo golpeó en el pecho y le causó una arritmia que le provocó la muerte en pocos minutos. Sin embargo, desde el gobierno de Nicolás Maduro se dijo que él no había muerto por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, sino que una persona desconocida que nunca se encontró se le había acercado al muchacho y le había disparado en el pecho con lo que se llama una pistola de perno cautiva, que se utiliza, según dijo el gobierno de Nicolás Maduro en aquel momento, para sacrificar animales como cerdos. Entonces, de acuerdo con la versión oficial, es decir, la emanada desde el poder, este joven murió por una rencilla personal o un enemigo personal que tenía, que se le acercó y en medio de la confusión, en medio de la multitud, le apoyó la pistola en el pecho y le disparó. Por supuesto, esto dio lugar a rumores de toda clase porque ese supuesto agresor jamás apareció. Entonces, desde el chavismo comenzaron a correr rumores que decían que a él lo había matado a alguien de la misma oposición para culpar al gobierno, para desacreditarlo, etc.
En todo caso, fíjense ustedes que los rumores, ya sean en un sentido, es decir, cuestionando al régimen, o en otro, a favor del régimen, contienen una serie de simbolismos o de elementos del imaginario colectivo que son compartidos, digamos que dentro de lo que serían los simpatizantes del gobierno de Maduro, podría ser aceptable una explicación de este tipo. Es decir, que la oposición, que sería traidora a este país, que sería deshonesta y que siempre estaría tratando de confundir a la opinión pública, sería capaz de haber hecho este atentado para desacreditar al régimen. El hecho de que no hubiera aparecido jamás el supuesto agresor de este joven, pues no impide que los simpatizantes del chavismo crean en esta versión. Por otra parte, entre los críticos al régimen, pues es creíble la noticia de que el muchacho fue asesinado por un disparo de una bomba lacrimógena en el pecho. En todo caso, ¿por qué es creíble? Porque se acepta dentro de las personas que cuestionan al régimen que es un sistema violador de los derechos humanos. Es por eso que, resumiendo, podemos decir que los rumores cubren la necesidad de explicar la realidad y de conocer qué es lo que está sucediendo. Toman el relevo ante la falta de información seria y transparente y se extienden más rápidamente cuanto más opacidad existe. En la medida que se quiera ocultar más una situación, crecen más rápidamente los rumores. ¿Por qué? Porque satisfacen necesidades emocionales que las personas siempre van a tener, no importa que se le oculte información o no. Ahora vamos a pasar a comentar el caso de los rumores surgidos alrededor de la pandemia de influenza en México que azotó ese país en el año 2009 y que se encuentra descrito detalladamente en el artículo escrito por Ana María Fernández Poncela, Psicología de Masas, Identidad, Epidemias y Rumores, la influenza en México, y que ustedes tienen disponible en la sección Archivos de la plataforma Módulo 7 de esta materia. Bueno, para resumir el caso, en el año 2009 el mundo atravesó una crisis por una epidemia de influenza que inicialmente se llamó la gripe asiática, luego pasó a llamarse la gripe aviar, posteriormente la gripe mexicana y después que se llamó la gripe mexicana, entonces también la denominaron la gripe porcina. Cada una de estas denominaciones generó problemas de corte político o social en cuanto a la discriminación y persecución que sufrieron grupos sociales asociados con el nombre que se le asignó a la pandemia en un momento dado. Se le asignó un nombre neutro que fue la gripe H1N1. Pero en el momento en que se le llamaba la gripe mexicana, bueno, fue de gran impacto en esta nación y en el artículo de Fernández Poncela se detalla muy bien todos los elementos simbólicos propios del imaginario colectivo mexicano, también los políticos, sociales, económicos, que intervinieron y que se pudieron registrar alrededor de los mitos y rumores surgidos alrededor de la pandemia. Como les dije ya, se trató de un virus de gripe particularmente agresivo que surgió inicialmente en Asia, recorrió el mundo y se cebó particularmente en México. Y de allí es que surgió temporalmente la denominación la gripe mexicana. En aquel momento causó pánico y hubo ciertas restricciones a la circulación en este país, cuyos ingresos dependen en una parte muy significativa del turismo. Bueno, como se sabe, México es un país fronterizo con Estados Unidos,
e históricamente ellos se vieron involucrados en una guerra en la cual México terminó perdiendo la mitad de su territorio. Desde entonces hay cierta animosidad entre la cultura o la sociedad mexicana hacia la de Estados Unidos, porque hay un imaginario colectivo donde los mexicanos se dibujan a sí mismos como víctimas eternas del daño potencial, real o imaginario que les infligiría Estados Unidos. Cuando surgió la epidemia de influenza en México, pues por supuesto de inmediato hubo un impacto económico porque se perdieron muchos empleos, particularmente relacionados con el turismo, las agencias de viajes y las compañías de aviación. El turismo decayó porque la gente dejó de viajar hacia este país producto del miedo y el pánico alrededor de la pandemia. Tradicionalmente la sociedad desconfía, cuestiona y tiene una disposición negativa hacia el gobierno y sus instituciones. ¿Ok? Se combinó que en el momento en que surgió la gripe había viajado recientemente el presidente estadounidense a México, se había reunido con el presidente de México, habían firmado una serie de acuerdos de cooperación entre las dos naciones e inmediatamente después que termina la visita estalla la epidemia. Surgieron y circularon toda clase de rumores, desde que había una suerte de pacto entre ambos gobiernos por el cual el gobierno mexicano habría aceptado que el gobierno estadounidense probara una vacuna y unos medicamentos en la sociedad mexicana, como bueno, lanzándoles un ataque biológico que constituía la epidemia de H1N1 que había en aquel momento. Entonces, básicamente circularon rumores de que se trató de una prueba de un arma biológica con la complicidad del gobierno mexicano. También se dijo que había sido una agresión de Estados Unidos, un ataque biológico, pero no necesariamente con la colaboración del gobierno mexicano. ¿En qué se sostenía este rumor? Bueno, en la tradicional animosidad de los mexicanos hacia los estadounidenses. También se dijo que el gobierno de México había aceptado o recibido sobornos de farmacéuticas y laboratorios internacionales, tanto mexicanos, franceses como estadounidenses, para mercadear medicinas contra la influenza que estarían prácticamente vencidas. Y que, bueno, había una conspiración alrededor de todo el elemento que constituía la pandemia para desviar la atención de un tema que estaba en el centro de la opinión pública en aquel momento, que era la venta de Pemex, petróleos mexicanos. Mientras duró la epidemia, estos rumores permanecieron en el ambiente y básicamente sobresalieron dos. Una, que la epidemia fue un invento del gobierno mexicano para ocultar sus manejos irregulares y su corrupción endémica, y que habría habido una conspiración de la industria farmacéutica para probar nuevos medicamentos sobre la población mexicana. Básicamente surgieron y se sostuvieron porque existía una desconfianza y un descontento hacia el gobierno que era tradicional, y sobre los errores de comunicación cometidos por el gobierno en cuanto a su deber de informar claramente sobre los efectos y alcance de la pandemia. Se constituyeron estos elementos que contribuyeron a aumentar aún más la imagen negativa que había respecto al gobierno. Una vez transcurrida la pandemia, pues este descontento y estos rumores se convirtieron en un reclamo político sobre la incompetencia del gobierno mexicano para proteger a su sociedad y además
para hacerle frente a lo que se entendía como agravios históricos de potencias, particularmente Estados Unidos, contra el pueblo mexicano, que una vez más quedaba como la víctima. Se notó entonces que en toda la construcción discursiva de los rumores se reflejaban miedos, enojos y resentimientos que estaban muy arraigados profundamente en el imaginario y en el inconsciente colectivo de esta sociedad. Por eso es que este caso es paradigmático para analizar el comportamiento de los rumores, su surgimiento, las causas que los motivan, así como los elementos que participan en la construcción de los mismos. Espero que este video les haya sido de utilidad y me despido recomendándoles nuevamente revisar el artículo de Fernández Poncela, que, les repito, está disponible en la plataforma módulo 7 de esta materia.